Las relaciones de violencia en las familias son aquellos procesos de violencia casi imperceptibles que van configurando las relaciones entre géneros y generaciones. Los estudios sociales aportan claridad y ofrecen una infinidad de matices que nos muestran de qué manera solemos naturalizar y reproducir actos violentos. La antropóloga Lidia Schiavoni indaga estas cuestiones y pone de manifiesto cómo se viven estas situaciones al interior de las familias y su derrame en la sociedad. En realidad la familia fue un objeto de investigación en mi carrera recurrente y fue cobrando protagonismo según las preocupaciones. Y en ese caso, ¿con qué nos encontramos? Que las últimas investigaciones que habíamos hecho con el eje puesto sobre la violencia nos habían revelado que muchas de las situaciones de violencia que se naturalizan, que se toleran, que se soportan, que se resignan, tienen que ver con el triste entrenamiento que nosotros gestionamos en nuestro proceso de socialización y que vamos incorporando como si fueran esperables, naturales, posibles, aceptables. Entonces pongo el foco en el proceso de crianza en sí, pero no en un recorrido de qué le pasa a un niño desde que aparece, sino a partir de la recuperación de las historias de mujeres, porque casualmente son mayoritariamente las mujeres quienes atraviesan o padecen con mayor intensidad estos procesos de violencia, van incorporando y naturalizando algunas prácticas que se tornan a veces tremendamente riesgosas y con alto costo de sus propias vidas, ¿no? Entonces, el propósito de ese proyecto fue poner el foco en este casi imperceptible proceso de naturalización de las violencias, ¿no? Desde la alegría con la que se espera la llegada de un varón y la resignación con la que tocó chancleta, bueno, o es mujer. Es decir, desde este pequeño artilugio donde qué se espera o qué es mejor llegado y vos decís, no éramos equivalentes, no dábamos la misma alegría mujeres que varones, no damos la misma alegría, lamentablemente. Ya no tenemos en juego, si querés, una cuestión pragmática de decir, bueno, los varones son más útiles a la hora de trabajar, las mujeres trabajamos tanto o más. Digamos, simbólicamente aparecen con un valor diferencial, ¿no? Entonces, desde esos pequeños actos hasta la cuestión de la elección de los nombres, la cuestión de la elección o de la división del trabajo dentro de las familias, cómo se van perfilando unos y otras y cómo se van significando también esas actividades. Y a quienes se prioriza para la escuela, a quienes se prioriza para comer, a quienes se prioriza para descansar, quienes tienen más o menos permisos. Entonces, todo lo que es el recorrido de la infancia poniendo el foco en estas microviolencias que se van acumulando y que después no nos sorprenden sin llegar a las situaciones más críticas de relaciones incestuosas o de abusos sexuales. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué pasa cuando una piba a los 13 o 14 años no tiene cómo defenderse o no puede posicionarse con mayor autonomía frente al inicio sexual, ¿no? Y las posibilidades de elección o no elección, la información que disponen unas y otros, el costo diferencial que tiene desconocer, por ejemplo, que a medida que las mujeres empiezan a menstruar se pueden quedar embarazadas si mantienen relaciones, dato que aparece como en un segundo momento y decís, bueno, los varones también tendrían que saberlo, pero el embarazo se gestiona en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, estas situaciones nos llevaron a nosotros a, si querés, una retrospectiva sobre qué pasa a nivel de los procesos de violencia al interior de las familias. Quizás las cuestiones más perceptibles pasan por la violencia doméstica. Bueno, nos vamos un poquito con mayores sutilezas. La división del trabajo, los presupuestos de tiempo, cuántas horas trabajan mujeres y varones, con qué grado de responsabilidad en unas y otras tareas. Pero aparece el tema de los cuidados sobre todo como algo tan naturalizado y tan instalado que se torna casi imperceptible. Entonces, una de las cosas que siendo yo joven investigadora me llamaba la atención es cuando vos preguntabas en un registro censal, por ejemplo, o de encuesta, ¿usted trabaja? No, yo no trabajo, soy ama de casa. Las amas de casa trabajan y trabajan muchísimo, ¿no? Entonces,
este registro social de que quien se queda en la casa no trabaja es muy desalentador para poder generar una conciencia de la condición de trabajadora, de los derechos, de los límites a lo que queremos o podemos hacer. Termino cerrando con un trabajo de campo muy interesante que hicimos en el Hogar San Francisco, discurriendo con quienes están a cargo del cuidado de las madres jóvenes sobre cómo era esta tarea del cuidado. Conversar con mujeres con 50 y pico de años, madres algunas de 8 o 10 hijos, otras abuelas, cuya preparación para el cuidado surgió espontáneamente y se dio con pocos márgenes de reflexión, las interpela el cuidar a estas otras madres y hasta dónde se tienen que hacer cargo de los hijos de las otras, y si estas jóvenes a las que cuidaban tenían la función de hijas o estaban puestas en otro lugar. Bueno, fue muy interesante porque hubo que trastocar lo que tenía de inercia en de las relaciones familiares, donde parece que te toca o te toca, y vos decís, perdón, hay otros socios en el club y quienes se pueden hacer cargo. Bueno, esa experiencia fue muy interesante y a mí como investigadora me permitió compartir quizás reflexiones, avances, lecturas sobre esta situación del cuidado, de quiénes cuidan y cómo cuidan, y cómo nosotros seguimos multiplicando o reproduciendo estas microviolencias a la hora de no reflexionarnos y no plantarnos ante esto. Es muy distinto cuidar con ganas a una criatura que porque no te queda otra, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto es donde se cuelan muy fácilmente los sopapos, el maltrato, la negligencia, estas otras. Pero si no somos capaces de reflexionar y de colocarnos qué queremos hacer, por qué tenemos esta prole a cargo, cómo llegamos a esto y demás, también estamos en una situación complicada, ¿no? Acá no es sos mala o sos buena, los hijos son buenos, los hijos son malos. No, a ver, situemos las circunstancias y los momentos de estas discusiones. Y yo en ese sentido creo que mis trabajos de investigación siempre fueron pensando con los otros, ¿no? Quizás porque las temáticas obligaban a casi una inmediatez del compartir, ¿no?